¿Cuántas veces pudo habernos pasado que lo que nos encontramos en la realidad no corresponde a lo que nosotros estábamos esperando que sucediera y en consecuencia muchas veces por eso pasamos por momentos de frustración, de sufrimiento, porque nuestras expectativas no corresponden con la realidad? Las expectativas superaron la realidad y con creces, y en consecuencia terminamos pasando un mal rato, un mal momento, un mal gusto, a veces momentos incómodos que se pueden extender en largos periodos de tiempo. Pero también puede suceder lo contrario, es cuando la realidad, lo que nos termina pasando, termina siendo muy superior, está por encima de las expectativas de lo que yo estaba esperando que pasara, y por consiguiente, en consecuencia, yo estoy muy contento. Y es que hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que las expectativas mal formuladas pueden tener como consecuencia situaciones incómodas para nuestra vida personal, y si no las sabemos comprender, es muy probable que terminemos incluso enquistando en nosotros situaciones de malestar, de sufrimiento, por la manera en que estamos interpretando lo que pasa en nuestra vida. A nivel comercial, por ejemplo, en lo que tiene que ver con clientes, cuando las expectativas están muy por encima de la realidad, es decir, cuando las expectativas superan lo que a mí me está entregando un producto o servicio, lo más probable es que haya frustración. Yo esperaba más y me dieron menos. Y puede también pasar lo contrario, cuando la realidad supera las expectativas. Yo esperaba tanto y me dieron mucho más de lo que yo estaba esperando, y en consecuencia hay satisfacción. Y cuando uno maneja lo que es todo lo que tiene que ver con el mundo comercial, el marketing, la psicología del consumidor, esas cosas incluso se planean, por supuesto, para poder ofrecer el mejor servicio, el mejor producto, para que el cliente esté muy contento y así fidelizarlo. Pero ¿cuántas veces sucede que somos nosotros los que, generando expectativas, lamentablemente terminamos creando momentos de sufrimiento? ¿Y esto cómo sucede? Porque tenemos expectativas, esperamos cosas de la vida que no se compadecen de la realidad misma. Y es que la realidad, como la naturaleza, por llamarla de otro modo, tiene sus propias leyes, sus propias dinámicas que están más allá, que están fuera de nuestro control. Y en ese sentido, la realidad se comporta de cierta forma. Y cuando yo pretendo que la realidad se acomode a mis designios, pues por supuesto voy a tener momentos desagradables, momentos de sufrimiento. Y es cuando uno termina diciendo una frase muy popular, por lo menos en mi país, que se estrella con la realidad. Esa persona se estrelló con la realidad. Pero hay que entender cuáles son las dinámicas que están dentro de la realidad misma, de la naturaleza misma. No podemos esperar cosas que vayan en contra de la realidad, porque cuando eso es así, sufrimos, pasamos mal, tenemos muy malos momentos, y a veces se inquista ese sufrimiento en nosotros, generándonos incluso una amargura que se queda en nuestra vida por periodos muy largos de tiempo. Así que cuando uno tenga expectativas, es importante entender el término de las expectativas realistas. Realistas se refiere a entender la realidad, y que no podemos pretender forzar la realidad para que se acomode a mis pretensiones personales. A eso, esa es la idea del concepto de ser realistas. Y en ese sentido, yo debo tener claro que cuando tenga una expectativa, hay que respetar
principios, leyes naturales, como por ejemplo la causa y el efecto, y que todo lo que uno vive tiene una causa que la antecedió. Pero hay que tener en cuenta que en muchísimas ocasiones no es solamente una causa. Hay seguramente una causa predominante, pero hay una serie de elementos circunstanciales que se dan dentro de esa causa que generan como resultado la consecuencia que uno está viviendo. Y esa es una realidad. Por otro lado, también existe la ley del proceso. Dicho de otro modo, las cosas no se van a dar de la noche a la mañana. Todas las cosas buenas de la vida, o por lo menos por lo general, las cosas buenas de la vida no se dan fácil, requieren un proceso, hay un camino que recorrer y en ese camino hay que construir y en ese proceso de caminar ese camino, construyendo lo que uno está construyendo, se va a enfrentar con toda suerte de eventos, situaciones, desafíos, retos que van a marcar y van a poner a prueba la seriedad de nuestro propósito, del plan que tenemos, y van a poner en evidencia nuestra capacidad para ser disciplinados, perseverantes, subordinar los caprichos del momento para llegar a alcanzar eso que nosotros nos propusimos. Pero hay que respetar eso, porque cuando uno cree que las cosas van a funcionar de otra manera, que simplemente voy a poder violar la ley del proceso, que es algo que forma parte de la realidad. Es decir, yo no me acuesto a dormir sin saber un idioma y a la mañana siguiente, unas horas después, ya yo sé otro idioma. Por lo menos hasta el momento, eso no es así. Requiere de un proceso de formación, tiempo, esfuerzo, disciplina, planeación, sacrificio. Pero cuando uno inicia un proyecto con la intención de lograr materializar una meta que uno tiene y aspira a que la va a lograr al día siguiente o en una semana, cuando sabemos que previamente para lograr un resultado, por ejemplo, físico-atlético o un conocimiento profundo sobre ciertas áreas, pues eso va a requerir un trabajo de por medio, una relación exitosa, como ya lo mencionaba en un video anterior, no se va a dar así nada más. Requiere de planeación, de esfuerzo, de disciplina, de dedicación, pero esas cosas no se dan así nada más. Por eso es importante que entendamos que las expectativas se deben acomodar a la realidad. Esto me trae a la idea que podríamos interpretar lo que estoy diciendo como que debo bajar las expectativas y simplemente asumir una actitud conformista frente a la existencia y no esperar mayor cosa que lo que simplemente pueda estar pasando o sucediendo. Y que las cosas me vengan dadas por las circunstancias mismas del proceso de la vida que se va dando normalmente. Y tampoco, porque esas son otras expectativas, que lo mismo que aquellas que están por encima de la realidad y que son, vaya, lo que quiero decir, que no respetan la realidad, te van a generar frustración, también las expectativas que están muy por debajo, que a la larga lo único que van a crear es esa sensación incómoda de frustración personal en lo que tiene que ver con que uno sabe que puede dar más y dio muchísimo menos, que podía lograr más, pero que lamentablemente por esa actitud simplemente no hicimos mayor cosa. Y en ese sentido es importante ajustar las expectativas. Expectativas realistas, porque cuando tenemos exigencias que se salen del marco de la realidad, pues difícilmente las cosas se van a dar como yo estoy pensando. Pero si me voy muy por debajo de lo que realmente uno puede hacer en atención a las leyes de esa misma naturaleza, pues voy a la larga a generar frustración porque uno sabe que uno puede lograr más y entiende que puede hacer más. Así bien,
Por ejemplo, uno puede participar en una actividad deportiva, pero entender que no soy un atleta, no soy un deportista de alta competencia y que si bien puedo participar es algo muy diferente a competir. Y uno puede participar y decir, mi propósito es llegar a la meta. Una expectativa realista que se acomoda a una persona que no es un atleta de alta competencia y que no vive para eso. Hay una diferencia enorme entre lo uno y lo otro, pero uno se acomoda y en su realidad, entendiendo cuáles son sus capacidades, uno puede exigirse de tal suerte que pueda lograr resultados que se acomoden a lo que uno es. Eso sí, ahí sí podemos exigir lo máximo que yo puedo dar y en ese sentido, mejorando cada vez, seguramente puedo ir dando mejores desempeños, pero en atención a la realidad personal particular. Y eso marca la diferencia. Entonces, aquí lo que bien cabría es ajustar las expectativas a la realidad. Uno, entender que la realidad funciona más allá de mis preceptos, de mis opiniones, de mis deseos, primero. Segundo, que en ese marco de la realidad, pues yo tengo ciertas capacidades, ciertas habilidades y que puedo desarrollar, porque una persona puede desarrollar e ir demasiado lejos si así lo desea, pero acomodándose a su realidad particular. Uno no puede, yo puedo seguramente aprender un conocimiento en áreas matemáticas, por ejemplo, y seguramente que si me dedico, me aplico y acomodo ciertas particularidades para que ese propósito se dé, puedo llegar muy lejos. Pero eso no significa que yo voy a llegar a ser Albert Einstein. Hay una diferencia enorme. Puedo dar lo mejor de mí y ser una excelente persona que se desempeña en esa área del conocimiento, pero excelente en su realidad particular, sin compararme con un científico de esas calidades intelectuales. Incluso hasta podría superarlo seguramente si mis capacidades reales particulares me lo permitieran así. Igual que el fisicoculturismo, por ejemplo, yo podría pensar en que a la edad que yo tengo quisiera ser como Arnold Schwarzenegger y sería algo que yo puedo pensar, claro que yo puedo lograrlo, tú puedes, tú eres capaz, pero bueno, aterricemos un poco. Hay unas realidades particulares que acompañan a la vida individual de Arnold Schwarzenegger, unas realidades físicas, unas realidades fisiológicas, es una circunstancia particular y que las mías son diferentes, empezando por la estatura. Y ahí con eso ya comenzamos a variar algunas cosas y en ese sentido uno puede desarrollarse al máximo, pero teniendo en cuenta que cuando él se inició en el fisicoculturismo era un hombre muchísimo más joven de la persona que soy yo hoy en día y yo tengo unas realidades físicas propias de la edad que me acompañan en este momento, por lo que habría que tener en cuenta eso también, porque si no, de lo contrario, voy a terminar frustrado. Mucha gente se frustra en sus relaciones de pareja porque llegan con unas expectativas salidas de la realidad. ¿Y de dónde vienen esas expectativas irreales? Aunque vos no lo creas, hay mucha gente que aterriza en una relación alimentada por la ilusión que dan los cuentos de hadas, las novelas, las películas románticas, y quieren que eso, algo así, se dé en su vida de pareja. Pero sucede que esas expectativas alimentadas por esos cuentos, novelas, películas, pues no se compadecen con una realidad que tiene unas dinámicas diferentes y uno termina sufriendo. Como te dije ya, tengo un par de perritos y siempre me acompañan cuando grabo un video. Así que ya sabes, ajustar las expectativas a la realidad. No es conformarse, es la realidad, las leyes de la naturaleza, tus capacidades. Y teniendo en cuenta eso, da lo máximo. Como decimos en mi país, sacala del estadio.
puedes ir lo más lejos que vos puedas y estoy completamente seguro en ese sentido que vas a obtener extraordinarios resultados. Pero esto no se queda aquí. Para seguir comprendiendo este tema, vas a ver a continuación, te dejo un video que te va a indicar mucho más para profundizar este tema de la importancia de entender lo que nosotros pensamos y cómo eso afecta nuestra vida. Hasta aquí, muchísimas gracias por haberme acompañado y nos encontramos en el próximo video.